ha destacado el almirante sobre mejor seguimiento, control, inspección de los recursos marinos vivos. En estos momentos, la acción que tenemos en materia de inspección, control y vigilancia, donde colaboramos muy estrechamente con la Armada y a quien agradezco públicamente todos sus esfuerzos y su empeño, nos ha permitido desarrollar políticas de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada que en estos momentos lideramos. Es el único país en el mundo que tiene la norma ISO 9000 en procedimientos y procesos en inspección, control y vigilancia, donde hemos realizado operaciones imponiendo multas por encima de los 26 millones de euros, impidiendo que estos empresarios absolutamente piratas, los podríamos llamar, dejen de realizar su actividad en periodos comprendidos entre los 5 a los 26 años, y creo que esto, unido al sistema de gestión de Big Data o inteligencia artificial, nos sitúa, como digo, en el liderazgo de este compromiso contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Si a eso le unimos que el efecto que creó afortunadamente John Kerry con la Conferencia de los Océanos, ya hace más de 8 años, donde se establecía un verdadero marco de gestión mundial de los mares, donde nos hemos marcado todos en los objetivos de desarrollo sostenible de alcanzar al menos un 10% de reservas y de espacios marinos protegidos en el horizonte 2020, pues España en el año 2017 ya estamos por encima del 8%, tenemos reservas marinas, espacios de protección pesquera y zonas de la biosfera o red Natura que ya superan los 2 millones de hectáreas, por lo que, como digo, estamos afortunadamente en la buena vía, no tanto para la autocomplacencia, sino para podernos demostrar y acreditar en los organismos internacionales que es factible y es viable lograr estos objetivos. Y para eso lo que tenemos también que hacer es ver, junto con el resto de colegas y socios, en plena concertación y cooperación, lo que podríamos ir alcanzando. Y de esta manera lo que estamos llevando es todo el diseño de colaboración y cooperación internacional en el ámbito de inspección y vigilancia, de capacity building, de elaboración de normativas pesqueras. En la próxima semana recibimos delegaciones encabezadas por ministros de Ecuador, Tailandia, Turquía y Marruecos que nos están pidiendo colaboración y ayuda en estos ámbitos de desarrollo a nivel internacional. En la acuicultura han visto, ya les he estado citando, todo el marco de trabajo en el que nos estamos comprometiendo, y yo creo que lo que ya me queda por decirles es que esto, aparte de la investigación, pasa por una formación de excelencia donde tengamos todos y cada uno de los segmentos y sectores con la capacitación que requieren estos retos, y donde yo estoy convencido que España está llamado a liderar junto con otros países este reto que nos parece absolutamente encomiable y necesario, como es la protección y defensa de nuestros océanos, el desarrollo de una economía azul y la colaboración y la concertación a nivel internacional de todos estos ámbitos. Muchas gracias. Señor Aznar, tiene la palabra. Almirante, autoridades, señoras y señores, es un honor para el Clúster Marítimo Español el haber sido invitado a estas jornadas de pensamiento naval. Nosotros vamos a intentar, el Clúster va a intentar dar una visión del sector marítimo y su influencia sobre la economía española. Vamos a cubrir para ello las actividades que se consideran sector marítimo o economía azul, cuáles son sus aportaciones a la economía europea y española, cuál es en particular el papel, dimensión y contribución de la marina mercante en Europa y en España, las perspectivas que se nos ofrecen a medio plazo
y propuestas de actuaciones que cabría proponer para intentar aprovechar al máximo este potencial. Desde hace más de 10 años se viene trabajando en Europa con el fin de cuantificar la importancia económica y social de los sectores marítimos y, por otra, de fomentar la búsqueda de sinergias entre los mismos que pueda potenciar su desarrollo. Esto ha conducido al concepto de clúster marítimo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo. Ahora se quiere impulsar en la Unión Europea el mismo concepto bajo el nombre de la economía azul, que en el fondo es lo mismo. Este es uno de los primeros gráficos que el clúster marítimo español publicó. No se preocupen si no lo ven bien, solo quiero que vean que se trata de muchos sectores. En realidad son tantos que, aunque hay varios estudios sobre los mismos en la Unión Europea, la mayor parte tropezaban con la dificultad de que los datos disponibles no eran homogéneos entre los diferentes estados. Por eso, recientemente, la Comisión Europea ha encargado un estudio a un consorcio de consultores liderado por COGEA, una consultora italiana, para analizar esta importancia de la economía azul utilizando los mismos parámetros de medición en cada país, en los 28 países. Los datos de este estudio todavía no son públicos, pero ya disponemos de un primer borrador. Entonces, vamos a empezar con la clasificación de estos sectores que se han decidido utilizar y que yo creo que es muy completa. Además de los sectores clásicos, transporte marítimos, puertos, construcción y reparación naval y sector auxiliar, incluye conjuntamente el turismo costero y la marina deportiva o de recreo. Clasifica los sectores de extracción de recursos en 3 bloques: recursos vivos, como la pesca y la acuicultura; recursos no vivos, como los hidrocarburos y minería; y energías marinas. Dentro de las energías distingue las renovables y agrupa el sector público, incluyendo defensa y todos los demás servicios de la Administración relacionados con el mar. En este gráfico se puede ver mejor esta clasificación agrupada en 5 grandes bloques. Bueno, vamos a ver algunos de los resultados numéricos del estudio en materia de aportación económica y de empleo. Estos datos son de valor añadido directo e indirecto en millones de euros y en tantos por ciento. No se aprecian bien los detalles a este tamaño, pero luego veremos una tabla. En todo caso, llama la atención el gran segmento azul en la parte superior, que es el turismo costero, responsable del 39,9% del valor añadido de los sectores analizados. Hay disponibles datos por países de ese sector de turismo costero que vemos en este gráfico. Si se fijan, la parte azul de la tarta es España, que genera un 23% del valor añadido por turismo costero en la Unión Europea. Este otro gráfico resume la generación de empleo por sectores. Aquí el peso preponderante del turismo costero es aún mayor, ya que genera más del 55% de los empleos totales de las industrias marítimas. Y esta última tabla contiene las mismas cifras de valor añadido y de empleo que hemos visto en los 2 gráficos anteriores. Se aprecia que en algunos sectores la aportación en materia de generación de empleo es mayor que en valor añadido y que en otros ocurre lo contrario. En promedio, cada empleo en el sector marítimo genera un valor añadido de 37.727 euros año. Para poder tener una valoración global, al menos indicativa, se han sumado los porcentajes en valor añadido y en empleo en esta tabla y luego se ha dividido por 2. El resultado está en la última columna y se le ha llamado peso del sector correspondiente. Los sectores están ordenados en esta tabla precisamente en función de ese peso ponderado. El turismo costero supone nada menos que el 47,7%. Después viene el transporte marítimo con el 16,9%. Luego, ya a notable distancia y en cifras similares, entre un 7,7 y un 9,8, la extracción de productos no vivos, la pesca y acuicultura y la construcción y reparación naval. Dado el peso desproporcionado del turismo, sobre todo en España, en esta nueva tabla se ha eliminado ese sector, con lo cual las posiciones se modifican ligeramente. En el ámbito europeo, excluido el turismo costero, el primer sector es, con gran diferencia, el transporte marítimo, con un peso ponderado del 33%. Los demás sectores tienen un peso parecido entre el 15% y el 17%.
De esta tabla anterior hemos deducido este esquema que gráficamente representa el peso relativo en el ámbito europeo de los sectores de la economía azul, siempre excluyendo el turismo costero. La base de la pirámide, con un peso del 33% total, es el transporte marítimo. Bueno, yo provengo de ahí, no les extrañe, pero creemos que es la base de la pirámide realmente. Haciendo un inciso, hay otras conclusiones muy interesantes del estudio, que por ejemplo ponen de manifiesto la indudable interrelación entre los diferentes sectores que componen la economía azul. Por ejemplo, aquí vemos a la izquierda la facturación de la construcción naval europea en el año 2009 y en el año 2014. La cifra total es similar en ambos casos, del orden de 22.700 millones de euros, pero en el 2009 el 74% de esa facturación provenía de construcción naval civil y solo un 26% de la militar. En el 2014, sin embargo, había aumentado muy significativamente la facturación por construcción naval militar hasta el 45%. Este estudio europeo que hemos visto y que aún no está finalizado maneja datos del año 2014. Estamos muy en relación con el comisario Vela de Asuntos Marítimos para que siga apostando y dotando de fondos este ambicioso proyecto, de manera que este estudio sea dinámico, es decir, que se vaya alimentando todos los años, porque si no, no tendría ningún sentido, puesto que esto va cambiando año a año. En el clúster marítimo español hicimos un estudio similar, publicado correspondiente a España, pero trabajando con cifras del 2013 y extrapolados a datos aún anteriores que eran del 2009. Esto nos proponemos en el clúster marítimo español actualizarlo. Se trata de un informe de Innovamar cuyo resumen hemos colocado en esta tabla en el mismo formato que hemos utilizado para el estudio europeo. Existen diferencias notables entre estas cifras y las del estudio europeo, entre otras cosas, por la desagregación que se utiliza no es la misma. Pero quiero llamar la atención sobre un punto muy llamativo. El transporte marítimo, que en Europa, como decíamos, es la base de la pirámide de los sectores marítimos y supone el 33% de la aportación económica y en empleo, en España se queda en un modesto 4%. Recordemos, la flota europea hoy en día representa todavía el 40% de la flota mundial, la flota europea controlada. ¿Pueden ser correctos en líneas generales estos resultados y qué nos indican? Pues la verdad es que sí pueden ser correctos en general, porque es un hecho que la dimensión naviera de España está muy por debajo de su peso económico en el ámbito europeo. España es el quinto país del espacio económico europeo en términos de PIB, el cuarto en tráfico portuario, como corresponde a su longitud de costa y a su carácter peninsular y con territorios insulares. Sin embargo, como se ve en la columna de la derecha, ocupamos el puesto 14 por flota de pabellón nacional. Dejando aparte los casos de Malta, Grecia y Chipre, resulta muy significativo que países como Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica ocupen en términos de flota abanderada puestos de mucha mayor relevancia que España, cuando su dimensión económica es muy inferior. Pero no todo es cosa de los países nórdicos. Son notables los casos del Reino Unido e Italia, que mantienen en el sector naviero puestos muy similares a su respectivo peso económico, lo que demuestra que en esos países se da una gran prioridad a las cuestiones marítimas. Se trata de un estado insular y otro peninsular, con importantes islas, es decir, muy comparables a la situación de España. Parece claro que simplemente con una política marítima similar a la media europea, España debería tener una dimensión de flota mercante del orden de 3 o 4 veces superior. Este gráfico nos muestra la evolución de la flota mercante total controlada por empresas navieras españolas desde 1980. En aquel momento España tenía la séptima flota mercante del mundo por GT. Pero la flota española en el registro ordinario, la columna amarilla, cayó vertiginosamente desde 7 millones de GT hasta menos de 1 millón en 1992. En ese momento, ahora hace 25 años, se crea el Registro Especial de Canarias, representado aquí por la columna roja, que impulsa la competitividad de la flota española, que empieza a crecer y en 10 años triplica la flota mercante bajo bandera española. No obstante,
a partir del 2014 vemos que ese crecimiento se ralentiza y luego se invierte. En paralelo, la columna gris representa la flota operada por navieras españolas bajo banderas extranjeras no comunitarias. Esta flota crece y alcanza un máximo en 2006. A partir de entonces, los navieros españoles que optan por otras banderas diferentes de la española lo hacen muy preferentemente por otros registros europeos, que es la columna azul. Puedo anunciarles que tras una larga y dura crisis, a lo largo del último año y medio, los armadores españoles han firmado contratos para la construcción de 18 buques, lo que nos permite prever que en los próximos 2 años el tonelaje de la flota mercante operada por navieras españolas va a crecer alrededor de un 27%, hasta superar a finales del 2019 los 5 millones de GTs, por primera vez desde el año 1985. Se trata de un total de 18 buques de nueva construcción, 6 ferries, 4 metaneros, 4 petroleros de crudo y 4 buques de otros tipos. Su valor total de contrato es de unos 1.725 millones de euros y de ellos 7 buques con 570 millones de euros aproximadamente se construirán en astilleros nacionales. Ahora bien, ¿cuántos de estos buques se abandonarán en España? Pues claramente, si no cambian las cosas, estimamos que muy pocos. Lo cierto es que la competitividad de los buques mercantes de bandera española inscritos en el Registro Especial de Canarias está hoy en día penalizada por una serie de obstáculos de tipo laboral y otros de tipo administrativo. Y a título de ejemplo, vamos a mencionar únicamente 2 de cada tipo. Dentro de los aspectos laborales, por una parte, la normativa española sobre horas de trabajo y descanso, que está muy por encima de los convenios internacionales de la OMI y de la OIT. Por otra parte, se exigen porcentajes de tripulantes nacionales de la UE mucho mayores que en otros registros europeos más competitivos, como Malta, Chipre, Madeira, etc., lo que se traduce en unos costes laborables superiores. Como ejemplos de los obstáculos en materias administrativas, se puede citar, por ejemplo, en primer lugar, el enrole de guardias armados de seguridad privada a bordo de los buques mercantes españoles, en prevención de ataques de piratería o terrorismo. Está permitido expresamente en España por la Ley de Seguridad Privada, pero normas de rango inferior imponen unas dificultades logísticas insalvables en la práctica. Tras ataques a 2 metaneros españoles, hasta ahora sin consecuencias, llevamos 9 meses de gestiones ante el Ministerio de Interior, hasta ahora sin resultado. Por otra parte, hay una notable dispersión de competencias entre varios ministerios. Como ejemplo, para las inspecciones relacionadas con el convenio marítimo de la OIT, deben embarcar los inspectores de 3 departamentos administrativos diferentes. Todo ello, junto con muchos asuntos similares, se traduce en una clara falta de competitividad de los buques españoles en los mercados internacionales, lo que obliga a los armadores españoles a abanderar sus buques en otros pabellones. Si queremos atraer los nuevos buques a la bandera española y crear más empleo en España, hay que solucionar estos obstáculos. ¿Cuál puede ser el potencial de crecimiento del sector del transporte marítimo en España a medio y largo plazo, suponiendo que pudiésemos tener una flota competitiva? Pues si vemos el contexto internacional, hasta ahora, hace unos 10 años más o menos, hasta el comienzo de la crisis financiera, el crecimiento de la demanda de transporte marítimo derivada de la evolución del comercio marítimo mundial era mayor que el de la tasa de crecimiento de la economía mundial. Esto se debía a que cada vez más un porcentaje mayor de materias primas y de las mercancías elaboradas se transportaban por mar para su utilización lejos del lugar de extracción o de transformación. Esta tendencia se acentúa desde comienzos de este siglo debido al boom de la economía en China. Pero a partir de la crisis, esta tendencia se invierte y en los últimos años la economía mundial está creciendo más que la demanda de transporte marítimo. Concretamente, entre el 2000 y el 2007, la demanda de transporte marítimo en toneladas milla aumentó a una tasa anual del 3,84%. Sin embargo, en el periodo del 2010 al 2016 lo ha hecho a una tasa media del 3,44%, pero en los últimos 3 años, del 14 al 16, el comercio marítimo ha crecido una media solo del 2,3%. Esto hace que sea muy difícil prever el aumento de la demanda del transporte marítimo hasta el año 2030 o 2050.
Los valores recogidos en esta curva, calculados por ANAVE, corresponden a un aumento medio anual acumulativo del 2,3%, precisamente el registrado en estos últimos años. Esta curva supone una revisión a la baja considerable de las perspectivas que se apuntaban a comienzos de este siglo. Pero aún así, el resultado es que la demanda de transporte aumentaría un 32% hasta el año 2030 y un 116% hasta el año 2050, a partir de los datos del 2016. Es probable que la velocidad media del transporte marítimo vaya disminuyendo en el futuro a medio plazo para reducir las emisiones de CO2. Por eso, a grosso modo, cabría apuntar que para atender la demanda de transporte previsible, en 2030, dentro de solo 13 años, el mundo necesitaría una flota mercante un 40% superior a la actual y para el año 2050 de 2,5 veces la actual. Estas cifras, seguramente conservadoras, se deducen, por lo tanto, unas perspectivas notables oportunidades de crecimiento del negocio y del empleo para los sectores marítimos de aquellos países europeos que apuesten por la economía azul. Esperemos que España esté entre ellos. Pasando ahora a las conclusiones, la primera sería la gran importancia de los sectores marítimos para Europa y para España. Pero en lugar de exponerlo con mis palabras, prefiero citar las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de junio de este mismo año, del 2017, sobre la economía azul. Decía: los sectores económicos marinos y marítimos, tradicionales y emergentes, son importantes para el crecimiento azul y el empleo sostenible en Europa. Resaltan el potencial de innovación de la economía azul como motor de la competitividad y la sostenibilidad. Invitan a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que continúen eliminando los obstáculos al crecimiento, sigan fomentando un enfoque basado en la cooperación, impulsen la inversión y gestionen nuestros océanos de forma sostenible. Conclusiones cualitativas. Aspectos administrativos y laborales penalizan la competitividad de la marina mercante española, sector que en Europa es básico para el conjunto de la economía azul. Los estudios de la UE ponen de manifiesto que todos los sectores del clúster marítimo, la construcción naval, sociedades de clasificación y especialmente la administración, como SASEMAR, capitanías marítimas, puertos y servicios portuarios, necesitan, en mayor o menor medida, marinos mercantes, con una experiencia real de embarque que no se puede adquirir en las universidades. Y en España esta carencia es cada vez mayor. Conclusiones cuantitativas. Finalmente, en la UE, la aportación de los sectores marítimos a la economía y al empleo en la UE es de unos 215.000 millones, pero ya digo que esto es un borrador y se estima que puede ser incluso mayor, 215.000 millones de euros al año, con cerca de 6 millones de empleos. Dejando aparte el turismo costero, el subsector marítimo más importante en Europa, con gran diferencia, es el transporte marítimo, con un 33%. En España, el conjunto de los sectores marítimos supone una aportación de valor añadido de unos 30.000 millones de euros al año y unos 432.000 empleos directos e indirectos e inducidos. El transporte marítimo solo sería un 4% del total. El potencial de crecimiento de la marina mercante en España, en términos de flota, valor añadido y empleo, es muy importante. Con arreglo a la dimensión dimensión económica de España, su comercio portuario y su longitud de costa, la marina mercante española debería ser al menos 3 o 4 veces superior. Finalmente, hemos visto que la evolución previsible del transporte marítimo global permite estimar que la flota mercante mundial deberá al menos aumentar un 40% en los próximos 13 años y multiplicarse por 2 o 2,5 hasta el 2050. Es indudable que estas cifras, seguramente conservadoras, se deducen unas perspectivas de notables oportunidades de negocio y de empleo para aquellos países europeos que dispongan de unos sectores marítimos competitivos. Esperemos que España pueda ser uno de ellos. Muchas gracias. Almirante,
Pues muchas gracias a los ponentes y mi enhorabuena por la tremenda disciplina que han mostrado con el tiempo, porque estamos justo en hora para que después de estas magníficas exposiciones podamos iniciar un coloquio en el que les pido concisión y brevedad en sus intervenciones y que sean tan amables de identificar al ponente al que dirigen su pregunta. Soy el almirante Treviño, en situación de retiro. Ante todo, muchísimas gracias a las excelentes exposiciones de los ponentes. Tenía una pregunta para el señor Llorca, ya que he pasado 20 años en Cartagena y conozco el área bastante bien. Existía el proyecto de la dársena del Gorguel. Sabemos que actualmente el tráfico marítimo internacional, como se ha dicho aquí, va a aumentar considerablemente y lo que se utiliza ahora mismo son supercontenedores tipo 3E de la naviera Maersk, que llevan unos 18.000 TEUs. En España, tristemente, me parece que el único puerto donde pueden entrar es en Algeciras. La dársena del Gorguel tiene la gran ventaja de sus calados superiores a los 20 metros. Sigue adelante este proyecto. Y para el señor Aznar, que ha mencionado el turismo, también en el área cartagenera, hay un paraje incomparable que es el Mar Menor, que atrae por todos los años más de 300.000 turistas, además a embarcaciones, pesca, etcétera. Tristemente, se podría cambiar su nombre por Mar Muerto. Los vertidos de nitratos los últimos 10 años se lo han cargado. Piensa hacer algo. La Administración creo que no ha sido consciente hasta el momento del daño que se ha hecho y, lógicamente, se pierde un pulmón turístico del área de Cartagena y Murcia. Muchas gracias. Bueno, ya los 18.000 TEUs son el pasado. Es decir, ahora ya estamos en 21.000 TEUs, ¿no? Es decir, que esto es imparable. Le voy a contradecir en algunas cosas. Es decir, en calados, Algeciras, Valencia, Barcelona, Cartagena, La Coruña, Bilbao, un portacontenedores con 16 metros de calado es suficiente. Tenemos muchos puertos españoles que pueden admitir buques de 16 metros de calado. Por tanto, tenemos una gran diversidad. Las Palmas, Tenerife, acabamos el puerto de Granadilla. No tenemos problemas respecto a calado y es una de nuestras obsesiones mantener los puertos españoles en condiciones competitivas. Por tanto, prácticamente los grandes buques portacontenedores pueden entrar en Castellón, en Cartagena, en Tarragona, en Barcelona, en muchos lugares de nuestro país, y en eso somos absolutamente competitivos, ¿no? El Gorguel no es una pregunta fácil, ¿no? Porque justamente el Gorguel está en un link marino. La Unión Europea tiene que definir las condiciones y medidas compensatorias, las tiene que aprobar cuando se construye en un link marino. Está aquí el Instituto Español de Oceanografía y seguramente va a tener mucho que decir en estos temas con Cartagena. Miro ahí al señor Valguerías, que está ahí enfrente, ¿no? Por tanto, aún nos queda un amplio recorrido para la evaluación ambiental de la dársena del Gorguel, y justamente para que se puedan establecer o no medidas compensatorias que sean admisibles para la Unión Europea y, por lo tanto, podamos construir un ámbito de un link marino. Complicado, es decir, yo creo que es un tema complicado y que, por tanto, vamos a ver, seguimos estudiando, se están gastando muchísimo dinero en la evaluación ambiental de ese puerto y supongo que aún nos quedan algunos años para saber si el puerto finalmente va a ser viable o no. Señor Aznar. Sí, yo coincido con usted en que la situación del Mar Menor, yo veraneé allí algún año, es lamentable, pero me ha preguntado si yo puedo hacer algo. Yo, desde el sector privado, puedo hacer muy poco. Yo no sé a quién le correspondería esa cuestión. Gracias. Pues si me permite, por alusiones, aunque yo soy el secretario de Pesca, pero lógicamente estoy en el mismo departamento que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, nos consta, y es cierto, hay que reconocer esta realidad, y yo creo que es mejor empezar, aunque sea a estas alturas, porque lo que sí que se ha visto es que dentro de esta ambición de establecer una red Natura, donde queremos sobre todo tener espacios marinos sanos y donde, sobre todo, como cualquier otra actividad económica, lo que precisamos es tener el ecosistema en las mejores condiciones posibles, pues lo que sí que le puedo anunciar, porque venimos trabajando sobre ello y de hecho vamos a ir de la mano, lógicamente, con el Instituto Español de Oceanografía,
estamos diseñando medidas de mitigación de impacto, no solamente para el Mar Menor, sino que lógicamente tenemos que apostar de manera decidida por esta situación. No solamente desde el punto de vista económico, que es importante, sino que también desde el punto de vista de diseño y concepción de política